Para comenzar esta pequeña presentación respecto a lo que es la administración del transporte, es necesario destacar o mencionar en primer lugar que la administración del transporte consta de varios elementos que vamos a ir mencionando uno por uno. El primero de ellos es la administración operativa. Para la administración operativa existen algunos software o aplicaciones informáticas que se llaman sistemas de administración del transporte, TMS, del inglés Transportation Management System, y cuyo objetivo fundamental es facilitar la consecución de dos objetivos en forma simultánea: entregas oportunas y lograr el costo mínimo. Este es el primer punto entonces a destacar, la administración operativa. Dentro de esta administración operativa, la eficacia de ella depende del manejo de muchos elementos como los que vemos en esta gráfica. En primer lugar, la consolidación de los pedidos, la optimización de las rutas de los vehículos, lograr buenos acuerdos comerciales con los transportistas en el caso de que la empresa que suministre el servicio de transporte sea externa a la empresa, mantener vínculos EDI con los transportistas, es decir, comunicación electrónica, EDI del inglés Electronic Data Interchange, intercambio electrónico de datos, de tal manera de hacer seguimientos continuos del embarque y conocer siempre dónde va, en qué lugar se encuentra la carga. También es necesario tener políticas y procedimientos de resolución de conflictos cuando haya algunas diferencias, tanto en calidad como en cantidad, respecto de las cargas entregadas, de las cargas recibidas, o algunas diferencias en la facturación por algún tipo de cobro erróneo. También lograr modalidades económicas de transporte, identificar las mejores rutas, tener una buena selección de los transportistas, nuevamente en el caso de que el servicio de transporte lo provea una empresa externa, y también una buena administración del patio, estableciendo un reglamento y estableciendo, identificando zonas de espera, descarga, de descarga, etcétera, de tal manera que todos estos elementos puedan contribuir al logro de una administración operativa eficaz. Siguiendo en este mismo tema de la parte operativa del transporte, hay un elemento muy importante que es establecer el itinerario del embarque. Este itinerario del embarque es la trayectoria geográfica que recorrerá el vehículo, ¿ya? Y ello, digamos, para contribuir a la eficiencia en términos de entregas oportunas al costo mínimo. Es conveniente enviar al destinatario una notificación informando sobre el contenido de la carga y el horario de llegada, de tal manera que este destinatario pueda disponer del horario, tener el lugar de recepción y tener también los servicios de descarga listos en el momento en que llegue el camión, de tal manera de evitar al máximo tiempos de esperas que sean innecesarios. Bueno, así como es importante tener un buen itinerario en la ruta de los vehículos, también es importante lograr una buena planeación de carga. Esta carga, en primer lugar, va a depender de la capacidad del camión o de los camiones, y esta a su vez del espacio que ocupe la carga y del peso correspondiente. También es importante que la secuencia en que se va a cargar el camión responda a la planeación de las entregas, de tal manera que digamos, no hayan tiempo de pérdida en el momento de hacer las entregas, porque se ha cargado, digamos, el camión de forma tal que lo primero que se entrega está más a la mano. Otro elemento importante a considerar son las características físicas de los productos, ya su tamaño, su volumen, la fragilidad, posibilidades de contaminación cruzada y muchos otros elementos que tienen que ser considerados en el momento de hacer la carga, ¿cierto?
Otro elemento importante es que el trabajo de los almacenes debe hacerse en función de la planeación de la carga, ¿ya? Entonces, este es otro elemento importante dentro de lo que estamos viendo, que es el primer elemento de la administración del transporte, que es la administración operativa. Otro elemento importante dentro de la operación, digamos, de la administración operativa del transporte, está la administración de los equipos y del patio, en este sentido, tanto en infraestructura, equipos y programación de conductores. Infraestructura, bueno, zonas de espera, zonas de carga, zonas de descarga completamente habilitadas, los equipos, todo el equipo de movimiento de carga que pueda existir, una mantención preventiva constante que garantice que estos equipos van a estar en perfecta funcionalidad en todo momento, y la programación de los conductores, sus horarios, y bueno, y nunca que siempre estén sus papeles, digamos, al día. El objetivo de todo esto es disminuir los tiempos de espera en las operaciones de carga y descarga. Hemos visto entonces lo que es la parte operativa de la administración del transporte. Ahora pasemos a un segundo tema, que es la consolidación, ¿ya? Esta consolidación es hacer un uso óptimo de la capacidad de carga del camión o de los camiones, ya sea viaje de ida, viaje de vuelta. Y bueno, se puede consolidar, ¿cierto?, agregando pequeños envíos, digamos, agregados a otros más grandes para ocupar mayor el espacio del camión, la capacidad del camión. O también varios proveedores pueden ocupar un mismo vehículo para lograr ciertos ahorros, ¿ya? Bueno, existen dos modalidades de consolidación terrestre. Uno es el LTL, Less Than Truck Load, consolidada, y el otro es el FTL, Full Truck Load, que implica un camión completo, que normalmente es exclusivo de un proveedor. Entonces, el tema de la consolidación, este es el segundo factor dentro del sistema de administración del transporte. La consolidación tiene dos técnicas básicas. Una es la consolidación reactiva, que su característica básica es que la consolidación se va haciendo en la medida que se van recibiendo los pedidos. Y la otra es la proactiva, que implica una planificación respecto de lo que se va a cargar, pero esta consolidación proactiva requiere normalmente la planeación común con los clientes, ¿ya? Por otra parte, otra cosa importante respecto a la consolidación es el tema de los costos. ¿Ya? El costo siempre va a ser dependiente tanto de la distancia como del tamaño del embarque, ¿ya? La idea es que este costo tienda a ser mínimo. Otro elemento importante es que en el caso de empresas manufactureras tienen un programa de producción, y las empresas comerciales un pronóstico o un presupuesto de ventas. Por lo tanto, saben más o menos las necesidades que van a tener en el futuro. Y si esas necesidades se contrastan con el estado actual del inventario, es posible hacer una programación de las compras. Programando las compras, es posible entonces hacer un mejor uso del transporte, ¿ya? Es decir, una mejor consolidación. Por el lado de los clientes, es decir, de la distribución, los clientes solicitan sus pedidos mediante algún tipo de documentación, órdenes de compra normalmente. Estos pedidos se procesan, ya en base a ese proceso se hace el picking, ¿no es cierto? Y en base a ese picking entonces posteriormente se hace la carga, ¿ya? Y una vez que esté la carga, ¿no es cierto?, se busca aquella ruta óptima que permita una distribución que garantice la entrega oportuna y además procurando una minimización de los costos. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta es la documentación.
¿ya? Tan importante como la carga en la documentación que acompaña esa carga. Aquí también es importante tener ciertos procedimientos, ya, porque todo lo que tiene que ver con facturas, guías de despacho, órdenes de compra, certificaciones de calidad, etcétera. Pero no solamente es la documentación de la carga, sino que también es importante que los documentos del vehículo estén completamente al día, y también los del conductor. Entonces, aquí tenemos varios elementos que contribuyen a que se pueda realizar una consolidación lo más eficaz posible. Ahora pasamos entonces al tercer factor que está dentro de la administración del transporte. Hemos visto la administración operativa, hemos visto consolidación, y ahora veamos lo que es la negociación. Esta negociación se refiere a la que existe entre la empresa y él o los transportistas, en el caso de que este servicio de transporte sea proveído por una empresa externa. Es importante tener en cuenta, o considerar, ¿no es cierto?, como muy importante, que los acuerdos deben ser del tipo ganar-ganar, es decir, que ambos partes de la negociación ganen, y eso garantiza relaciones de largo plazo. Y estas relaciones de largo plazo tienden a contribuir a lograr un costo mínimo y a obtener excelentes estándares de servicio. Pasamos entonces al elemento control. El control es muy importante porque a través de un seguimiento es posible saber dónde está la carga, o en otras palabras, es importante llevar un control para saber constante en todo momento dónde se encuentra la carga. También el tema de la rapidez, ¿cierto? Llegará a tiempo. Y por último, también es importante el horario del conductor. Hay una legislación laboral que regula claramente los tiempos de trabajo y de descanso de los conductores. Por lo tanto, es importante coordinar y asegurarse que el conductor siempre va a estar dentro de su horario legal, ¿ya? Entonces, este es el elemento del control que permite siempre estar en conocimiento de dónde se encuentra la carga y cuánto le falta por llegar, y también que los conductores están completamente dentro de su normativa legal. Cuando existen diferencias, ya sea la cantidad o la calidad de la carga, ya sea en la entrega o en la recepción de la carga, o también algún tipo de diferencias en la documentación, cobros mal hechos, o que no coincida la orden de compra con lo facturado, o no coincida lo facturado con lo recibido, etcétera, pueden existir una serie de diferencias. En este caso es muy importante entonces primero verificar el estado de la carga, y verificar la documentación, la factura, antes y después del pago. Estos procedimientos de verificación, tanto respecto de la carga como respecto de la documentación, es para identificar pérdidas o daños, cobros incorrectos o algún tipo de error en las facturas o incoherencia entre los diferentes documentos, y frente a ello es necesario y conveniente tener ciertos procedimientos de resolución de reclamos, ojalá establecidos con anterioridad, de tal manera que estos pequeños problemas se puedan superar con facilidad. Entonces, con respecto a la administración del transporte, ya hemos visto administración operativa, consolidación, la necesidad de una buena negociación, la necesidad del control, tener procedimientos y políticas para resolución de conflictos, y finalmente entonces entramos en el tema de que todo lo que hemos visto anteriormente tiene que estar integrado, es decir, una integración logística.
Esta integración logística entonces integra, valga la redundancia, todos estos elementos que ya hemos visto: administración operativa, la consolidación, negociación, control y un procedimiento para la solución de reclamos. Esto significa que hay que tener una visión sistémica de todas estas actividades para obtener el beneficio en las áreas del servicio de transporte eficiente, tener un costo mínimo global de todo el sistema y siempre mantenerse dentro de los costos presupuestados. Todo este trabajo que hemos visto, que involucra muchas personas distintas que deben coordinarse y comunicarse, involucra un trabajo en equipo de gran envergadura. Para ello es muy importante capacitar el personal. Esto le va a permitir tener un lenguaje común, mediante el cual tener una mejor comunicación, una visión global, es decir, no solamente saben por qué hacen lo que hacen, sino que saben por qué los demás hacen lo que hacen, y también manejar ciertos conceptos compartidos. Todo esto va a mejorar tremendamente la coordinación y la comunicación. El personal, digamos, directamente relacionado con este tema de los despachos, tanto el personal administrativo, operarios de bodega o conductores, necesitan capacitarse en estos temas, porque eso les permitirá, ¿no es cierto?, poder trabajar en forma mancomunada y de tal manera de lograr un trabajo efectivo, entendiendo por efectivo que da buenos resultados. Así que la invitación es a invertir en capacitación. Es una muy buena inversión.